Espero estén teniendo una increíble tarde. Mi nombre es Juan David Mosquera, código 2122312, y hoy voy a hablarles un poco de EPOC, de su fisiopatología y sobre algunos hallazgos espirométricos que podríamos llegar a encontrar en los pacientes que padecen de dicha enfermedad. Primero comencemos definiéndola. El EPOC, o el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en inglés Chronic Obstructive Pulmonary Disease, es un padecimiento, como ya dije, crónico, es decir, de larga data, el cual se caracteriza por una obstrucción permanente no reversible, lo cual quiero que lo tengan ahí en mente, ya que va a ser una de las características diferenciales cuando veamos los hallazgos espirométricos que lo diferencian del asma. Y es que el asma es reversible mientras el EPOC no lo es. Entonces es una obstrucción permanente y irreversible a lo que va a ser el flujo de aire en el paciente. Principalmente esta obstrucción permanente se debe a destrucción parenquimal progresiva, que puede venir en la presentación de lo que puede ser un enfisema, y es que todo ese espacio va a estar totalmente destruido y reemplazado por lo que va a ser aire, lo cual nos va a dar una presentación fenotípica y sintomática de un paciente, el cual es conocido como el soplador rosado. Ahorita les explicaré un poco por qué se llama así. Mientras que otra manifestación de esa destrucción que nos vamos a encontrar del parénquima normal pulmonar, o esos cambios patológicos, van a ser la bronquitis crónica, donde el fenotipo de nuestro paciente va a ser un abotagado azul. Una de las características principales a nivel semiológico que nos podemos encontrar con los pacientes con EPOC va a ser una particular forma de exhalar. Ellos van a exhalar como frunciendo los labios, algo así, porque eso les permite mantener una presión positiva en la boca. Esa presión positiva va a hacer que el alveolo no colapse y permiten exhalar más. Lo que sucede con estos pacientes, e incluso lo podremos ir relacionando de una vez con el hallazgo espirométrico que vamos a ver más adelante, es que estos van a tener dificultades en la exhalación, ya que hay cambios en la elasticidad del parénquima como tal, además de una remodelación bronquial bastante pronunciada. Sin más, vamos a ver el fenotipo de estos dos pacientes que nos podemos llegar a encontrar con estos cambios degenerativos característicos. Primero empecemos con el que va a presentar el enfisema. En este enfisema nos vamos a encontrar el soplador rosado. ¿Por qué es llamado así? Este en específico, al presentarse frente a esa obstrucción ventilatoria, lo que él hace como respuesta adaptativa es aumentar la ventilación. Es decir, él va a ser un paciente hiperventilador. Para hacer esto, tiene que utilizar músculos accesorios. ¿Sí ven? Entonces esos músculos accesorios a la larga primero se van a ir hipertrofiando, lo que le da la característica al paciente de tener ese tórax en tonel. Segundo, esa hiperventilación obviamente va a consumir una cantidad absurda de energía y de esfuerzo constante, lo que podría ser una de las justificaciones de por qué veríamos el paciente caquéxico, es decir, con disminución del peso, ¿cierto? ¿Por qué el rosado? En este caso el rosado sería porque esa hiperventilación le permite mantener la presión arterial de oxígeno normal. Por eso va a seguir teniendo coloración en su piel y no va a estar cianótico, como es el caso del abotargado azul. Y ya lo veremos en este momento. Entonces, como me hice entender hace un momento, nosotros vemos que la característica primordial de él va a ser un paciente que tenga características de estar relativamente inflamado, digamos que gordito, y con esa coloración azul. Eso se debe a la fisiopatología que va a presentar. Este paciente con la bronquitis crónica va a tener un alto infiltrado de moco que va a obstruir ese flujo de aire, lo cual me va a bajar la relación ventilación-perfusión, lo que obviamente disminuye la presión de oxígeno y aumenta la concentración de CO2. ¿Qué hace el cuerpo en una respuesta compensatoria? Hacen dos cosas. Primero, ustedes saben que cuando la presión de oxígeno disminuye, la eritropoyetina aumenta, ¿cierto? Entonces, en ese estímulo de hipoxia, la eritropoyetina al aumentarse le va a también dar parte de esa coloración violácea, como azulada al paciente. Entonces se debe a la cianosis y también a este pequeño factor. Ahora, otra cosa es que, claro, si no está llegando la suficiente ventilación a todos los campos pulmonares, lo que va a hacer el cuerpo en relación al principio Venturi y a muchos de los otros principios físicos va a ser a generar una vasoconstricción para aumentar lo que va a ser la presión. ¿Y eso qué va a hacer? Eso
me va a garantizar que haya una correcta redistribución del flujo ventilatorio a los alvéolos que están permeables, ¿cierto? Sin embargo, esta respuesta no es sostenible con el tiempo, lo que obviamente me va a generar hipertensión de la arteria pulmonar y otros factores, generando así que que exista una mayor concentración de volumen en lo que va a ser el ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces el ventrículo derecho, no siendo capaz de manejar ese volumen, se va a traducir en una insuficiencia cardíaca derecha. Esto es el característico cor pulmonar que nos podemos encontrar en los pacientes. Entonces, al no poder manejar ese volumen, lo que va a ocurrir va a ser una regurgitación venosa, ¿cierto? Predominantemente a lo que va a ser las cavas. En este caso, digamos que a la cava inferior. Cuando está regurgitándose, claro, todo ese volumen golpeando en el vaso va a generar cambios a nivel de la presión hidrostática del capilar como tal, ¿cierto? Lo que va a permitir que se infiltre ese volumen a líquido a espacio intersticial, ¿cierto? Eso se traduce en el edema y es la hinchazón característica del paciente, que es el abotagado azul. Ya habiendo estudiado esto, ahora sí vamos a hablar un poco de la fisiopatología, que está muy ligada a la etiología de estos pacientes. Predominantemente nos encontramos una etiología de características exógenas, donde prima el tabaquismo. Casi un porcentaje del 90% de los pacientes con EPOC tienen antecedentes de tabaquismo. ¿Qué va a hacer ese tabaco como tal? Bueno, primero, el pulmón no está hecho para recibir hidrocarburos. Entonces, eso es una noxa gigantesca que va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces hay reclutamiento de respuesta inmuninata y de células subsecuentes que van a ser linfocitos TCD8, van a ser neutrófilos, macrófagos, etcétera, 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 que a la larga van a terminar generando factores inflamatorios y sobre todo de las tasas, que me van a empezar a destruir todo lo que va a ser el parénquima. Pero además hay una cosa, y es que otras células empezarían a producir proteasas para tratar de combatir esas elastasas. ¿Qué pasa? La nicotina tiene la capacidad de disminuir esas proteasas, entonces no van a poder competir frente a esa destrucción que está ocurriendo en el parénquima. Otra cosa es que los radicales libres de oxígeno van a inhibirme también el recambio celular. Entonces, cuando ocurra esta destrucción parenquimal progresiva, la tasa de recambio tampoco va a ser suficiente como para poder suplir todos los daños que están ocurriendo, hasta que ya sea demasiado grave y vamos a tener una remodelación bronquial. Es decir, que toda la citoarquitectura del pulmón va a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque primero aumentan factores de crecimiento, que obviamente eso genera una fibrosis peribronquial y unos cambios a nivel de la arquitectura terribles. Otra cosa que puede haber es que, de hecho, una de las causas por las cuales está esa producción excesiva de moco es porque las células caliciformes, que son las productoras de moco, también van a aumentar por ese estímulo nocivo que está ocurriendo. De hecho, hay un índice para poder cuantificar la cantidad de células que se están produciendo en lo que va a ser el espacio mucoso y submucoso. A eso se le conoce como el índice de Reid, y cuando es mayor a 0.4 ya nos indica que hay una particularidad que está cambiando a nivel arquitectónico en el pulmón, porque no es normal esta tasa de producción aumentada de este tipo de células. Otra cosa que va a ocurrir es que va a haber una hipertrofia del músculo liso bronquial, lo cual puede contribuir a esta hipertensión, hipertensión pulmonar, que ahorita estábamos viendo que estaba relacionada con ese cor pulmonar. Ahora, no crean que solamente se debe fumar, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la exposición a las biomasas, de nuevo, hidrocarburos. Ese proceso de combustión de hidrocarburos entrando al pulmón me va a generar óxido nítrico y otros factores que me van a generar noxas, reclutamiento de células inflamatorias, y se deriva toda la cascada de destrucción por elastasas y factores que van a dañar como tal la funcionalidad común del pulmón. Sin embargo, no todo se debe a las exposiciones externas. También hay una causa interna, y esa es la causa endógena que tenemos, que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? Es una enzima que es producida por el hígado. ¿Cuál es su funcionalidad? Pues esta va a proteger al pulmón de las destrucciones que pueden generar los neutrófilos frente a noxas que pueden ser mínimas. Entonces,
constantemente usted está tosiendo, estamos aspirando hidrocarburos, partículas que pueden estar generando daños, que pueden generar, que a la larga conduzcan a una respuesta inflamatoria, pero puede ser controlada por factores como la alfa-1 antitripsina. Hay deficiencias inmunológicas donde los pacientes van a tener concentraciones muy bajas de esta. Bien, continuemos. Entonces, entremos en materia a ver lo que sería el gold estándar de diagnóstico para el ECPOC. En este caso sería la espirometría. Específicamente, como yo les estaba diciendo, en la espirometría lo que va a evaluar es la tasa de volumen expiratorio que el paciente va a tener en aproximadamente unos 6 minutos posterior a lo que va a ser una inspiración forzada, ¿sí? Posterior y indicando luego a lo que va a ser una exhalación forzada, dándonos unos valores determinados que ya vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, en los hallazgos espirométricos, lo que principalmente nosotros encontraríamos como método diagnóstico es este índice de tifenol, que es un cociente que existe en lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, cuánto volumen de aire yo estoy sacando en el primer segundo, y la capacidad vital forzada, perdón. Entonces ese cociente entre lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y sobre la capacidad vital forzada, que la capacidad vital forzada es básicamente todo lo que ese paciente es capaz de inspirar forzadamente después de esa máxima inspiración, ¿sí? Por lo general, eso debería ser, esa relación debería ser el 70% de todo lo que usted esté expirando. Es decir, en el primer segundo, tú deberías estar sacando el 70% de todo de toda la máxima inspiración que tienes en tus pulmones. Si eso es menor de 0.7, que es el valor como el estándar común frente a lo que se esperaría, ya empezamos a sospechar de un proceso obstructivo. Y lo más probable es que consideraríamos que es EPOC. Pero ustedes me dirán, Juan David, a veces uno puede ver en la espirometría, antes de poner un broncodilatador, que este puede ser un valor común que luego se revierte. Y ahí está lo que les decía al principio, que se establece la diferencia con asma. Cuando se pone broncodilatador, este factor se va a ver alterado. De hecho, la GINA, que es la guía de manejo del asma, nos establece que cuando se utiliza broncodilatador, ese índice de tifenol puede mejorar hasta un 12%, 200 mililitros, ¿sí? Esto no pasa con el EPOC. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a poder analizar esos hallazgos espirométricos, esa espirometría que nosotros vamos a ver. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a tener que analizar la espirometría en base, primero, a unas gráficas de flujo-volumen que nos van a dar. Segundo, a unas gráficas de volumen-tiempo, y luego nosotros vamos a ver los datos. Los datos como por ejemplo lo que va a ser se me olvidó eso, la capacidad vital forzada, o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o el índice de tifenol, ¿sí? Ahora, ¿siempre se hace espirometría? No, hay unas contraindicaciones específicas. De hecho, hay unas contraindicaciones absolutas, y es, por ejemplo, si el paciente ya ha tenido alguna lesión cerebral, alguna lesión venosa relacionada al sistema arterial cerebral, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene también desprendimiento de retina, no se puede hacer una espirometría. Básicamente todo lo que aumente la valsalva y la presión intratorácica, donde el paciente tenga que hacer fuerza, eso está contraindicado si se interpone con una patología de base donde este esfuerzo sería terrible. Por ejemplo, en estos casos donde hay una debilidad, digamos que hay un aneurisma, o por ejemplo que haya un desprendimiento de retina, ¿ok? Hay unas contraindicaciones también relativas. En esas contraindicaciones relativas es como, no es excluyente absolutamente, pero podría afectar el procedimiento. Por ejemplo, que el paciente haya entendido mal la técnica, o cuándo exactamente tiene que empezar la aspiración, ¿sí? Ahora, una traqueotomía es complicado porque hay que poner un adaptador. Si el paciente lo tiene, pues se podría hacer sin ningún problema, pero pues a veces eso puede generar como un bache frente a la realización de la espirometría.
Bien, entonces primero vamos a ver unos hallazgos de lo que deberíamos encontrar normalmente en una espirometría. Esto es una curva flujo-volumen. En esa curva flujo-volumen nosotros vamos a ver que el paciente cuando empieza a aspirar es una maniobra de inicio rápido, ¿sí? Aquí lo que nosotros vamos a ver es el pico flujo. El pico flujo es la velocidad máxima a la que él puede sacar ese flujo, ¿sí? Eso es básicamente el pico flujo. El pico flujo es eso. Ahora, vemos aquí que hay un descenso normal, ¿sí? Un descenso normal, sin ningún bache, sin ninguna anomalía. Y van a ver que hay una especie de asíntota que está en el eje horizontal, que eso también es una característica de que la espirometría estuvo bien tomada. Ahora, ahora vamos a ver las características de una curva obstructiva. En esta curva obstructiva, si bien es cierto que primero tenemos un pico claro, ¿sí? Un pico flujo claro, tenemos también un descenso rápido. Mira que el descenso de todas maneras sigue rápido, el ascenso sigue rápido. Uy, perdón, no estoy rayándoles. El ascenso sigue rápido, pero miren que en este caso sí abre una concavidad en el descenso. Esta cosa que ustedes están viendo en azul claro es el valor de referencia cuando ya le ponen, perdón, es la espirometría cuando le ponen el broncodilatador. Entonces van a ver que es muy diferente. Si bien es cierto que esa también tiene un poquito de concavidad, vean la diferencia, es una concavidad terrible. Eso me está hablando de un patrón obstructivo. Ahora, lo que es un patrón restrictivo, el ascenso es rápido, se ve un pico flujo claro, el descenso no tiene concavidad, pero algo falla. ¿Qué es lo que falla? Es muy pequeño, ¿sí? El valor en comparación al valor de referencia, que es el que está señalando los cuadritos verdes. Ahora, la mixta, lo mismo. Si ven, comparte características de lo que es el patrón obstructivo y lo que es el patrón restrictivo, ¿sí? Les voy a hacer un adelanto. En EPOC nosotros vamos a encontrar un patrón obstructivo, pero les traje un ejemplo, entonces ahorita ustedes lo van a ver. Luego vamos a ver la curva volumen-tiempo, el cual en este caso no nos va a dar mucha información en específico, pero quiero que noten unas cosas. Y es que, por ejemplo, mira que el acceso aquí es normal, es rápido, parece casi lo que fuera como un ángulo recto, pero algo más o menos asintótico. En este caso, lo que es un patrón obstructivo, si ves el ascenso es lento. En este que es el patrón restrictivo, mira que parece más normal, pero pues es más pequeño. Y en el patrón en este patrón obstructivo que es mixto, pues también nos podríamos encontrar unas características muy similares a lo que va a ser el obstructivo y el restrictivo. ¿Listo? Ahora, aquí ya les traje un paciente con EPOC, una espirometría de él. ¿Qué estamos viendo ahí? Un patrón obstructivo. ¿Por qué? Vemos pico flujo, sube bien al principio, pero al momento de descender empezamos a notar la concavidad, lo cual ya nos empieza a preocupar, ¿cierto? Ahora, miren esa relación curva volumen-tiempo, no nos da mucha información, pero me da un ascenso un poco disminuido. Ahora ya nos sentamos a leer los datos. En recomendaciones, ¿qué se empieza a leer? Primero voy a revisar el tiempo de expiración total, que en este caso, en este paciente en específico, aquí están uno, el tiempo es de 7.25 segundos y con el broncodilatador aumenta, es de 11.41. Entonces, pues digamos que obviamente es algo considerable. Ahora, esto que ya es lo más importante para el EPOC, miren el índice de Tifenó. El índice de Tifenó es menor del 70% en la maniobra pre-broncodilatador. Mírenlo, es 62.12. ¿Listo? O sea que el paciente, de todo el volumen expiratorio forzado, perdón, de toda la capacidad vital forzada que tiene, solo me está botando en el primer segundo, en el primer segundo, el 62%. ¿Sí? Y miren que con post-broncodilatador no mejora, sigue en 58.25%, no mejora. ¿Sí? Entonces eso es una característica interesante. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos esperar? Nosotros esperaríamos que la capacidad, perdón, que la FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, esté superior o igual al 80% de la población. Es decir, que me dé un valor cercano al 80%. Miren que en este caso la mejor FEV del paciente no alcanza a llegar a eso. No alcanza a llegar al 80%, que es el valor como de contraste con el resto de la población. Entonces en este paciente uno diría, pues es poco. Pero ¿qué pasa?
digamos que imagínese que usted tuviera un paciente con las contraindicaciones que ahorita estudiamos o que esta espirometría no me diera un resultado específico, pero yo sigo de terco en que el paciente tiene una sintomatología, una sintomatología clínica de POC. Hay otros estudios que uno podría llegar a utilizar. ¿Listo? Uno de ellos es que, por ejemplo, si yo no encuentro una espirometría, acuérdense que este paciente que va a tener problemas en sacar el aire, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a encontrar un volumen residual aumentado en estos pacientes. ¿Qué significa ese volumen residual aumentado? Que nosotros podríamos llegar a verlo si hiciéramos una pletismografía, porque no se va a ver en la espirometría, ¿cierto? Entonces ahí esperaríamos encontrar volumen residual aumentado. ¿Qué otras pruebas podría considerar? Una prueba de difusión de monóxido de carbono también sería útil en ese tipo de pacientes. Ahora, les traje un pedacito de la GOL. La GOL es una guía muy grande frente al manejo de